El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? De verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Hijos, estos textos pues nos van hablando de la proximidad del Triduo Pascual. Nos van hablando de lo que ya pasado mañana comenzaremos a vivir. Todo lo concerniente a la vida, pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Triduo Pascual, para terminar el sábado en la vigilia pascual con la gloriosa resurrección del Señor Jesús. La lectura del libro de Isaías continúa con esa lectura perteneciente a lo que la Iglesia siempre ha llamado el siervo sufriente, donde se relata y se hace una proyección de todo lo que será
ese proceso del Señor Jesús. Recuerden que el libro de Isaías se escribe alrededor de 800 o algo más de años antes de que el Señor Jesús estuviese acá en la tierra. Pero ya Dios había inspirado en los profetas y sobre todo en el profeta Isaías, ir preparando al pueblo, ir contándole al pueblo todo lo que sucedería con su divino Hijo, todo lo que le iba a suceder al Señor Jesús, para que dentro de ese proceso los corazones se ablandaran, los corazones se llenaran de amor y se pudiese llegar a un momento de no tener que condenar al Señor injustamente. Pero ya vemos que eso no se dio. Y ya vemos, queridos hermanos, que tanto el profeta Isaías como los demás profetas, lo único que han tratado de hacer es alertar al pueblo, contarle al pueblo, moverle la vida al pueblo, zarandear un poquito la vida, los conceptos, los pensamientos, la mente de todos nosotros y decirnos: fíjese, hombre, por favor, la vida no es solamente trabajar, buscar bienes materiales, pensar en situaciones banales y propias de esta condición humana, que es limitada por el tiempo y el espacio. Los profetas siempre han deseado que todos nos fijemos en esos aspectos, acatemos la palabra de Dios y cambiemos nuestra vida, le demos una vuelta diferente a nuestra vida. Hijos, y aún no se logra para absolutamente nada. Algunos que acatan la palabra de Dios, la llevan a su corazón, la vuelven vida y la practican, son aquellos que acompañan al Señor a la entrada de Jerusalén. Son aquellos que acompañan al Señor todas las mañanas en la Santa Eucaristía y en las tardes en la celebración eucarística de nuevo. Los demás, uno dice: Dios mío, 400 personas celebrando la Santa Eucaristía en un templo, un domingo de Ramos, y en semana, ¿dónde están las 380 restantes? Es que eso es lo que le cuestiona al profeta, hijos, y eso es lo que a mí como pastor de esta hermosa comunidad me cuestiona. ¿De dónde venían? ¿A dónde pertenecen? ¿Qué hay en sus corazones? Una moda. Por Semana Santa voy al Domingo de Ramos. Por Semana Santa voy, pues es que me parece como muy gracioso ir caminando y reflexionando la pasión del Señor. Eso me parece como bueno, me parece como, no, hijos, es más allá, es ir más allá, es porque el Señor toque tu vida, es porque reflexionar esas estaciones, es porque reflexionar batiendo las palmas, los ramos, me tiene que decir algo a mí. Hijos, ustedes no saben lo que yo sentí, se los expresé a los que estuvieron el domingo a las 8 de la mañana acá en el templo. Pero cuando yo llegaba acá a la esquina y ver el templo lleno, la capilla es pequeña, el templo nuestro es pequeño, pero no le hace, a mí eso me llenó de gozo, de alegría, de felicidad, ver las personas afuera, las sillas ahí afuera ya esperando que el Señor llegara y esperando que comenzáramos la celebración eucarística. A mí eso me llena de un amor profundo, me renueva la fe, me dice que la iglesia está viva, que después de casi 3 años de no poder vivir estos momentos tan maravillosos de la Semana Santa, el Señor vuelve a revivir la iglesia, que el Espíritu Santo está moviendo la iglesia, que mueve los corazones, que aletea en ellos y me hace
sentir todo el fortalecimiento en la fe de aquellas palabras del Señor. Esta es mi iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ellas. Todo un proceso de pandemia, hijos, 2 años, más de 2 años, que no podíamos reunirnos en procesiones, en celebrar estos acontecimientos hermosos de toda la vida del Señor Jesucristo. Y ahora nos toca a nosotros que estamos acá. Porque cuántas personas se fueron en este proceso de la pandemia. Nunca más pudieron, muchos, ni siquiera se les pudo celebrar la Santa Eucaristía de exequias, de envío, nunca. Queridos hermanos, pero a ti y a mí en estos momentos Dios nos regala una oportunidad más. Queridos hermanos, no es coincidencia. Ve qué tan bueno es Dios, ve qué tan afortunado soy yo. Él a mí sí me quiere y a los otros no los quería. Pues claro que nos ama a todos nos ama. Puede ser que los que ya se fueron estaban maduros para el reino. A nosotros el Señor nos sigue dando una oportunidad más para que un día podamos estar también maduros para el reino. Esta labor, pues, queridos hermanos, es la del profeta Isaías, que nos anuncia que se acerca la pasión del Señor, que se acerca la pasión del Salvador, que se acerca nuestra liberación. Y en el texto bíblico del Evangelio, del evangelista San Juan, vemos pues, queridos hermanos, aquel episodio hermoso de la celebración de la última cena, que es lo que todos los días nosotros vivimos en la iglesia, en la Santa Eucaristía. Pero ese episodio, ese momento maravilloso, tiene dos aspectos muy resaltantes, o de los cuales hay que resaltar muchísimo, queridos hermanos. Y era como el mensaje que el domingo yo quería sacar de la pasión del Señor. Era el caso de Judas y de Pedro. Hoy el texto bíblico vuelve y los pone en un énfasis, porque el Evangelio se dedica solamente a mirar esas dos situaciones, obviamente dentro de la celebración de la última cena. Queridos hermanos, y las dos situaciones y el mensaje hoy para nosotros es la traición de Judas y la traición de Pedro. Hijos, muchas veces durante el mismo día o durante nuestra vida hemos sido Judas y hemos sido Pedro. Hemos vendido al Señor, nos hemos apartado de Él y también lo hemos negado y hemos dicho: no lo conozco para absolutamente nada. Yo católico para nada. Yo no sé qué es eso. ¿Usted va a misa? ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? No, para absolutamente nada. Lo negamos cuantas veces sea posible, salvar nuestra vida de que alguien se burle de nosotros o de que alguien nos ponga por ahí en público y diga: él es cristiano católico. Eso nos da pena en estos momentos, queridos hermanos. No debería ser así, pero esa es la misma situación de Pedro hoy en el Evangelio. Pues, queridos hermanos, Judas y Pedro eran los discípulos del corazón del Señor. Uno no le encomienda la economía a cualquier persona. Con toda seguridad que Judas también era un hombre bueno y en el momento de manejar la bolsa y el dinero se equivocó, como puede suceder también con nosotros, queridos hermanos. El Señor nos da una bendición
y esa bendición nosotros no la aprovechamos, sino que sola y exclusivamente pensamos en que el beneficio no es para la comunidad, sino para mí. Me encierro con la bendición de Dios, no la aprovecho y la bendición me lleva a la perdición. Que no sea pues así con nosotros, queridos hermanos, y que aprovechemos cada día mucho más el amor y la bendición del Señor Jesús. Igual, queridos hermanos, que Judas, Pedro también lo niega, después de haberle prometido que lo iba a seguir a donde fuera. Queridos hermanos, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Señor, pero ¿por qué no te puedo seguir ya? Yo te quiero seguir ya, daré mi vida por ti, le dice el apóstol Pedro. Y por la noche se cumplía la palabra del Señor. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Queridos hermanos, vamos a vivir este día pensando en esos 2 personajes, Judas y Pedro. Ambos cometen el mismo pecado, pero la soberbia de Judas, la posición arbitraria de Judas, el no reconocer al Señor, hace que se aleje de él, se va y toma la determinación contra su vida, una mala determinación. El texto bíblico dice que después de que el Señor Jesús mojó el pan en el vino y se lo dio a Judas, uno no moja el pan para dárselo al niño si no es por amor. Ese gesto de compartir la comida es profundamente de sentimiento de amor. Uno no lo hace con cualquiera. El Señor hasta en ese último momento esperaba la conversión de Judas y por eso le da el pan untado de su sangre, del cáliz. Pero dice el texto bíblico, detrás del pan recibido por Judas entró Satanás. Eso nos sucede mucho, hijos. Tenemos que poner más atención en todo lo que sucede en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material. ¿Dónde es que entra el Señor? ¿Dónde es que entra Satanás? ¿A cuál de los 2 le escucho y con cuál de los 2 me quiero quedar? Y dice el texto bíblico que tras la entrada de Satanás en Judas, Judas se retira de la última cena y sale. El texto bíblico dice, era de noche, o sea, en la oscuridad. La oscuridad es el signo del pecado, del mal. La oscuridad es signo del demonio. En ese momento es que sale Judas y toma la determinación de ahorcarse. Pedro, en cambio, continúa allí con el Señor. Todavía no lo ha negado. Le prometió su amor, pero lo va a negar, ya lo sabemos. Queridos hermanos, y en la noche lo niega 3 veces y antes de que su justificación de no conocer al Señor termine, canta el gallo. Las palabras del Maestro se cumplen. Ahora, queridos hermanos, aterricemos a nuestra vida las 2 situaciones, Judas y Pedro. Que esa sea la reflexión durante este día. Hijos, por favor, podemos haber sido Judas con toda seguridad, pero la invitación del Señor es ser como Pedro, dejarnos mirar por Él, arrepentirnos, llorar nuestro pecado amargamente y tomar hoy una determinación de seguir al Señor firmes y decididos. No volver a pecar, pero si haciendo el 100% para no pecar lo vuelves a hacer, pues vuelve rápidamente, levántate del pecado y vuelve rápidamente a mirar
al Señor, a dejarte mirar por el Señor en la santa confesión, para que Él devuelva tu vida, la devuelva con grandes bendiciones. Queridos hermanos, no traicionemos más al Señor Jesús. Es el mensaje de esta mañana por parte del texto bíblico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.